Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en el permafrost. ¿Qué pasa con el permafrost? Se lo han cargado definitivamente, ya no existe, no hay permafrost. Vamos a ver qué ha pasado con el permafrost de verdad. Porque siempre hablé de que había un nerf directo al permafrost y una intención de Hoyoverse de desplazar su uso para que la gente tire por más personajes y juegue más equipos. En resumen, vender dinero, protogemas. Y realmente, cada vez que hacía ese vídeo, luego al abismo siguiente salía un abismo donde sí se podía usar permafrost y al menos parecía que de vez en cuando daban la oportunidad a los jugadores de volver a usar su vieja confiable, su equipo de permafrost, su Ayaka, Ganyu, Grizzly, ahora que ha llegado Fontaine, que lo hablaremos en el vídeo también. Pero, y un gran pero muy grande, este vídeo lo hago ya 3 abismos consecutivos en el que no se ha podido usar permafrost y de hecho el ratio donde menos se ha podido usar permafrost ha sido Fontaine con literalmente 2 de creo que llevamos 6 o 7 abismos, 7 abismos distintos, solo en 2 se ha podido usar permafrost en todo Fontaine. Así que esto de verdad es un problema grave y de hecho ha sido directamente pues un nerf al permafrost, a Ayaka. Y al igual que comenté que literal sí que estaban haciendo un pequeño ataque hacia Bennett, pero ahora que Bennett es best in slot de los equipos de Arlequino, se puede jugar más o menos limpiamente Bennett, pues literal lo que han atacado fuerte porque se notaba que desplazaba y era muy poderoso, desplazaba mucho jugar otros equipos y la variedad, ha sido el permafrost. Así que vamos a analizarlo en este vídeo y vamos a ver todos los puntos, las claves y posibles soluciones que no lo sé, pero a lo mejor hay alguna solución a que se pueda volver a usar dentro de un tiempo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con qué ha pasado con el permafrost. Literalmente ahora está fuera. Pues bien, primero quiero explicar la premisa de todo esto y es una mecánica clara que hace Hoyoverse, como podéis comprobar, y es que el abismo y los enemigos nuevos que salen simplemente los modifican a su gusto para poder usar o no usar ciertos elementos. Recordemos que las bestias sacróseas, que es un muy buen ejemplo, fue uno de los enemigos más molestos de todo Sumeru, y tenéis recuerdos de Vietnam seguramente, y parte de aquel abismo tan difícil que ahora podría llegar a ser muy difícil, pero no lo es. Número 1 es porque no hay bestias sacróseas. Número 2 es porque el Inquisidor tiene muchísimo menos escudo. A día de hoy el Inquisidor le metes 2 golpes con Bennett y se le baja el escudo crío, y aquel Inquisidor de aquel abismo realmente tardaba en bajar bastantes más hits para poder bajar todo su escudo de cierto elemento. Pero esto es otra historia, lo del Inquisidor. También ha sufrido un nerf y por eso es muy fácil. La cosa actualmente es que esos enemigos eran débiles al permafrost, pero Hoyoverse ha sabido actualizar cada enemigo para vendernos las mecánicas nuevas y que juguemos literalmente los personajes que están vendiendo en ese momento. En este caso es Arlequino, que está actualmente en el banner, y Neuvillette anterior a Arlequino junto a Kazuha, y este abismo es perfecto para Neuvillette, Kazuha y Arlequino. Esa es la premisa principal. Ahora, la evolución y tendencia de los enemigos en Genshin ha sido que cuanto más pasa el tiempo, más salen enemigos nuevos que no se pueden congelar o son molestos para poder congelarse. Adicionalmente, los enemigos se podían dividir entre comillas en 2 categorías en el abismo. Categoría número 1, enemigos de mundo abierto que sí podían recibir CC. CC es Crowd Control y básicamente es la traducción de algún tipo de control, como puede ser la sobrecarga que los empuja, como puede ser la ulti de Zhongli, que es la petrificación, como puede ser el congelado, es decir, como puede ser juntarlos con Anemo, ¿no? Es mover a los enemigos para interrumpirlos. En todos los juegos existe este concepto. Pues bien, los enemigos de mundo abierto, que hay muchos normalmente en el abismo, pueden recibir este Crowd Control, este CC, pero también hay una categoría que son los bosses de mundo, no los semanales, que nunca estuvieron en el mismo. Los bosses de mundo, a día de hoy, cuanto más pasa el tiempo, más bosses de mundo hay. Y no solo más bosses de mundo hay, sino que además estos bosses de mundo salen nuevos cada versión para tener un material nuevo para farmear personajes, y a riesgo y a miedo de que se queden abandonados, como la Regisbid Piro, la Regisbid Crío, que seguro que ni recordáis que existían y no vais hace 1000 años a por esos enemigos, pues lo suelen reciclar para el abismo. Y la tendencia en el abismo, que esto es una cosa clara, es que cuanto más tiempo pasa, más bosses de mundo nos meten en el abismo. Claramente hay más bosses que los primeros abismos porque tienen más vida, más mecánicas difíciles, no tienen CC, con lo cual premia equipos que no tengan CC pero mucho daño bruto, como Neuvillette o los Hyperlooms y demás. Y esto hace que
los enemigos grandes en la categoría que estoy explicando, literalmente al ser inmunes al permafrost se revientan el propio equipo porque son inmunes al CC. Y ahora han metido una tercera categoría, que son las leyendas locales. Y es efectivamente una tercera categoría porque las leyendas locales no son ni una categoría ni otra. ¿Por qué? Porque la categoría de bichos de mundo abierto se pueden congelar perfectamente y pueden recibir CC perfectamente. Y la categoría de bosses de mundo del abismo no pueden recibir CC, con lo cual no se pueden congelar. Pero la tercera categoría, que son las leyendas locales, son nuevos enemigos que tienen una barra de vida como si fueran un jefe, pero sí pueden recibir CC, solo que la capacidad de CC que pueden recibir es reducida. Es una nueva categoría, literalmente, de enemigos. Por ejemplo, cuando estaban en el abismo, que ya no están, son diferentes, las Fatuya, Nemo y Crío que te meten pacto vital, diréis, bueno, pero ahora están. No están. Las que están ahora no son leyendas locales porque no tienen ni nombre ni barra de vida encima. Tienen una barra de vida normal de enemigo de mundo abierto. Pues bien, estas leyendas locales, como reciben menos tiempo de CC, no podías jugar permafrost contra ellas porque se podían congelar, pero se descongelaban tan rápido que se reposicionaban y perdías todo el daño, por ejemplo, de Ayaka, o debías perseguirlas, por ejemplo, con Grizzly, y era molesto. Las que están actualmente en este abismo que ha reseteado sí se pueden congelar perfectamente y no tienen tantos problemas. Pues bien, como veis, la tendencia de una nueva categoría de enemigos también apunta a nerfear los CCs y principalmente el permafrost. Pero no solo esto, ahora estamos en Fontaine, que era la región de perder y ganar vida, y perder y ganar vida implica que el permafrost era un equipo medianamente arriesgado porque te daba la posibilidad que el enemigo estuviese congelado, entonces no te iban a pegar. Y el best in slot siempre fue el Mona Ámbar o el Mona Cazador de Dragones, que ya es el techo mucho más allá para la gente que requiere un reto superior o le gusta más el tema de las manos. Y ocurre que si en Fontaine tienes personajes de perder y ganar vida y enemigos enfocados a todo esto, el permafrost quedó mucho más rezagado. A mitad de Fontaine llegó Xianyun y nos habilitó el nuevo permafrost, el más fuerte del juego a día de hoy. Y ahora, como estamos hablando del permafrost, hablaré también de los mejores equipos y las variantes con Kokomi, con Mona, con Grizzly. Y básicamente salió el Xianyun Cazador de Dragones, Furina, Shenhe, Ayaka. Y ese a día de hoy es el mejor permafrost del juego. Tienes un healing muy potente, que es lo que nos faltaba en el permafrost. Tienes a Furina con buen daño infligido, que combina súper bien con Xianyun para activar todas las cargas. Y Ayaka, que no debe salir del campo, porque como Furina puede aplicar tranquilamente con la ulti Ayaka, te puedes ser una Ayaka para hacer un cargado, para hacer incluso algún descendente de 100k con la ulti de Xianyun. Y Xianyun le da al cazador de dragones a Ayaka, con lo cual el equipo se vuelve una locura. ¿Qué pasa? Que como los enemigos no se pueden congelar, si la ulti de Ayaka se va por ahí a dar un paseo, no sirve de nada literalmente jugar un permafrost de Ayaka. Y literalmente no se ha podido jugar ese equipo, como digo, de 7 abismos que ha habido, solo se ha podido jugar en 2 un permafrost limpio. ¿Qué pasa? ¿Se lo quieren cargar? Pues bien, terminando un poco todo esto con la evolución de lo que está ocurriendo, en Natlan van a llegar mecánicas con el pacto vital y quizá con los escudos y demás. No creo que ningún personaje que ponga escudo, resistencia a interrupción o mitigaciones pueda mejorar la sinergia de Shenhe, Ayaka, Furina, Xianyun, porque ahí no puedes mejorar a Furina, no creo que puedas mejorar una Nemo que aplique el sombra verde y te meta cazador de dragones y sea un healer para las cargas de Furina, con lo cual ¿se podría pensar que definitivamente el permafrost está fuera? Pues bien, fuera del todo no, pero quizá es un nerf tan grande que creo que sí que sería conveniente empezar a ponerlo como apunte muy bonus track en las tier list, en los vídeos de equipos, en todo lo que es hablar del permafrost, porque literalmente en Fontaine, a menos que el siguiente abismo que salga pues salga para que se pueda jugar permafrost, que no lo sé. A ver, en el banner donde venga una Ayaka, posiblemente te van a decir, ah, pues ahora juega Ayaka permafrost, porque van a habilitar eso. Y Shenhe es uno de los personajes que no ha venido en todo Fontaine, y posiblemente en la 4.7 o 4.8 venga Shenhe, y en ese momento habiliten un abismo para el permafrost. Pero fuera de eso, como acabáis de ver, el permafrost tiene los días contados. Para acabar, los equipos permafrost combinaciones a día de hoy son la que os he explicado, que es el best in slot. Debajo de esa, daño por rotación, estaría el Ayaka, Shenhe, Kazuha, Mona. Con cazador de dragones es más daño, pero no tienes aporte defensivo. Mona Ámbar sí que tienes un sustain defensivo por la cura del ámbar un poquito mayor, pero menos daño por el cazador de dragones que pierdes. Y debajo de estos estaría el equipo de Ayaka, Kokomi, Kazuha, Shenhe, con un aporte defensivo espectacularmente sólido, pero pierdes el bono de daño infligido que nos da Mona con su ulti a los enemigos afectados por su ulti. Mientras estén congelados, se prolonga todo el tiempo que estén congelados. Y por aquí también entraría el equipo de Grizzly. Grizzly no ha llegado a superar al Ayaka, Furina, Xianyun, Shenhe, pero tiene un equipo que puede competir con el Ayaka, Mona,
Kazuha Shenhe, que sería el Grizzly Ganyu Xianyun Furina, que utiliza y aprovecha esta core de Xianyun Furina para Permafrost, que Ayaka Shenhe la aprovechan mejor que Grizzly Ganyu. Básicamente los Permafrost en general son todas esas combinaciones más los equipos de Ganyu puros, aunque Ganyu ahora su best in slot ya no es ser carry de Permafrost, es ser sub DPS de Grizzly, pero puedes jugar el Morgana de siempre, que es Ganyu, Mona, Kazuha, Rosaria. Y aquí Furina no cuadra bien, porque como no tienes healer, si metes a Furina en este equipo, lo revientas. Pero la ventaja de jugar este Rosaria, Ganyu, Kazuha, Mona es que todos tienen 15 segundos de rotación, es una rotación muy rápida, con mucho daño y muy poco tiempo. Estos son todas las variantes de Permafrost, luego hay Permafrost Free to Play y demás. Creo que se volverán a usar. Como os he comentado en el vídeo, creo que tienen los días contados, a menos que pase un cambio radical en Natlan, y lo empezaremos a ver con las señales del nuevo meta que se puede ver en Natlan, como hice en otro vídeo, que se llama literalmente el nuevo meta de Natlan, hablando del pacto vital y demás. Y no estoy yo muy seguro si van a tirar por los escudos, no creo que ya tiren por el tema healing, porque el tema healing ya ha sido la mecánica de Fontaine con perder y ganar vida. No sé si, siendo la nación del Piro, que es totalmente lo opuesto al congelado y al crío y al permafrost, sea una nación donde vuelva a tener sitio el permafrost. Así que creo yo con este vídeo que le podríamos dar una pequeña despedida a los equipos de permafrost. Para mundo abierto y ciertos enemigos va a ser increíble. Para abismos puntuales donde regresen Ayaka, Ganyu, Grizzly, Shenhe y cosas así, seguramente nos pongan abismos de permafrost y algún abismo más por ahí salvaje caiga con permafrost, pero abiertamente quieren que la gente tire por todo lo nuevo, como ahora mismo es pues equipos de Nubilet, equipos de Arlequino, Hyperblooms, que es lo que quedó de Sumeru, pero es el equipo de los más jugados de todo el juego literalmente, y posiblemente también traten de apretar para una nueva mecánica en Natlan que no tenga que ver con todo lo anterior, con lo cual creo que sí, definitivamente Permafrost tiene los días contados. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.